Muy bien, bienvenido a la clase número 2, lección número 2 de esta materia, Epístola de Santiago. Estamos reflexionando acerca del contenido de esta epístola con el propósito de conocer mejor y entender acerca de la enseñanza que Dios nos da a través de su siervo Santiago. Así que le invito a que meditemos, consideremos, reflexionemos en algunas ideas que presenta y luego que las apliquemos a nuestra vida diaria, porque ese es el propósito principal, ¿verdad? Conocer para aplicar. Así que pidamos la dirección de Dios para esta lección. Amado Padre Celestial, gracias le damos por esta oportunidad que nos da nuevamente de seguir adelante con nuestro estudio de la Epístola de Santiago. Por favor, Padre, bendícenos, ayúdanos y guía nuestras mentes y corazones para entender aquellas cosas que son importantes para nuestras vidas y que tú quieres enseñarnos a través de este maravilloso libro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en la lección número 1 estuvimos meditando, estuvimos reflexionando acerca de aquellos aspectos importantes que tienen que ver con toda la introducción a esta epístola, ¿verdad? Vimos acerca de su autor, vimos acerca de el contenido general, las circunstancias, más o menos la fecha en que fue escrita y algunas ideas principales en cuanto a su contenido. Iniciamos con el versículo 1, ¿verdad? Donde el autor secundario, porque siempre el autor principal de cada libro de la Biblia es Dios, el Espíritu Santo. Entonces, vimos donde el escritor se presenta a sí mismo, algunas características de cómo se presenta y a quién va dirigida la epístola. Vamos a entrar ahora en el versículo 2. Si ya pusimos en práctica lo que recomendamos en la clase anterior, que fue leer la epístola por lo menos unas 2 o 3 veces, de seguro usted ya tiene la idea principal de todo el contenido de la epístola. Si lo hizo, felicidades, excelente, está muy bien. Eso nos va a ayudar a que su comprensión sea más efectiva. Comencemos entonces con el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué incluí el 3? Porque el 2 termina con una coma. Eso significa que la idea continúa. Muy bien. Santiago se está dirigiendo ¿a quién? Versículo 2, primera parte. Hermanos míos. Santiago tiene bien clara la relación que existe entre él y a quienes está dirigiendo la carta, la epístola, ¿verdad? Sus hermanos en Cristo. Hay una relación muy estrecha cuando dice hermanos míos. Él considera a los hermanos como parte de él y de seguro él se considera parte de ellos. En ese sentido, hermanos, nosotros tenemos que aprender a ver a la familia de Dios en esos términos. Hermanos míos, ¿cómo tratamos a nuestros hermanos? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestra actitud, nuestra relación con ellos? Muchas veces hay una actitud tan fea, tan despectiva, muchas veces hasta ofensiva. No es correcto. Santiago dice, hermanos míos, ojalá que todos desarrollemos esa actitud en nuestra vida cristiana en cuanto a la familia de Dios, nuestros hermanos en Cristo. Luego dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Parece que lo que está haciendo Santiago es dando una orden, es un imperativo, es un mandamiento. Dice, así tienen que hacer las cosas. No les está sugiriendo, no les está proponiendo, sino les dice, hagan esto. ¿Y qué es lo que les está diciendo? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es interesante la idea que está desarrollando Santiago acá,
Porque hay dos palabras que pareciera que contrastan la una con la otra. Note por favor la palabra gozo y note la última palabra del versículo 2, pruebas. ¿Qué produce la prueba en nuestra vida? ¿Cuál es la reacción o el efecto de las pruebas, de las dificultades, de los problemas en nuestra vida normalmente, naturalmente? Tristeza, angustia, pesar, crisis, se nos va el sueño, eh, hay congoja, la felicidad ya no está con nosotros, se nos va el apetito, etcétera, etcétera. Sin embargo, Santiago dice, eso no es la actitud correcta, la actitud apropiada que yo quiero que ustedes adopten cuando tengan pruebas. Dice gozo, gozo en las pruebas. ¿Será posible eso? Claro que es posible, si no Santiago no lo estuviera diciendo. Ahora, el punto es entender el propósito de todo esto para encontrarle sentido, para encontrarle lógica. Dice, tengan gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. La palabra prueba es importante acá. Si bien es cierto, una prueba es algo que demanda esfuerzo, sacrificio, demanda dar mucha capacidad de parte de nosotros, pero la palabra prueba tiene la idea de un examen, de una evaluación, de una experiencia en la cual yo estoy siendo evaluado. Eso es una prueba. El niño va a la escuela, recibe sus clases, eh, aprende las lecciones, hace sus tareas, pero de repente el maestro les dice, vamos a tener una prueba, un examen. ¿Es malo o es bueno? No sé cómo lo ve usted. Podría ser malo en el sentido que el niño no ha estudiado, no ha cumplido las tareas, no ha prestado atención en clases, etcétera, etcétera. Pero si el niño ha puesto todo su empeño, todo su esfuerzo, ¿sabe lo que representa esa prueba? La oportunidad para salir bien, para destacarse, para demostrar que ha aprendido, ha estudiado, ha desarrollado, ha asimilado las clases y todo va a salir bien. ¿No le parece interesante? Las pruebas llevan ese propósito. Por eso Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El gozo no debe ser superficial. ¡Qué galán! ¡Qué bonito! Voy a hacer una prueba. No, dice un gozo profundo, sumo gozo. Sentirnos felices. ¿Por qué? Porque vamos a tener la oportunidad de ser evaluados. Eso implica. Cuando os halléis en diversas pruebas, no dice por si acaso vienen las pruebas o si por casualidad se cruza una prueba por ahí. No, es que las pruebas van a venir. Siempre van a haber situaciones difíciles en las cuales va a ser probada nuestra fe, nuestra vida cristiana, nuestras convicciones, nuestra conducta, toda nuestra forma de ser. Así que las pruebas tenemos dos opciones de cómo podemos verla. Como algo negativo que nos hunde, que nos apesadumbra, que nos hace mucho daño, o algo positivo, que nos da la oportunidad de sobresalir, de destacarnos, de salir adelante, de estar consciente de cuánto he progresado, cuánto he mejorado, cuánto he avanzado. Sabiendo que, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, oiga, la prueba tiene un propósito.
¿Qué está probando esa situación? La prueba, ¿qué es lo que evalúa? ¿Dónde se centra? ¿Dónde se enfoca? En la fe. La vida cristiana, hermanos, no puede pasar así desapercibida. Si usted solo asiste a clases, pero nunca le hacen una evaluación, nunca le hacen un examen, usted nunca va a saber qué tanto ha progresado, qué tanto ha aprendido, qué tanto ha asimilado. La fe, la vida cristiana, es tan importante que Dios no va a dejar que eso pase así. Al contrario, debe ser evaluado para ser calificado, para mejorar. Los exámenes, las pruebas tienen propósito de mejorar. Si hay alguna pregunta que no sé, entonces estudio, repaso más esa parte para salir bien. Dice, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿De qué es lo que más carecemos los seres humanos? ¿Acaso no es de paciencia? Pues bien, las pruebas nos ayudan en eso. Nuestra vida cristiana es para destacarse, es para ser diferente, es para ser mejor que la vida del mundo. Pero para eso debe llevar un proceso y ese proceso implica las pruebas, implica que nuestra fe tiene que estar siendo evaluada constantemente y tiene que desarrollar la paciencia. ¿Por qué? Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia, dice Santiago, la paciencia tiene que desarrollar algo en usted y en mí, su obra completa, para ser perfectos y cabales. La palabra perfecto aquí no se refiere a ser completamente sin pecado, sino implica la idea de integridad, la idea de ser, de estar completamente, que no falte ninguna parte dentro del todo, íntegro, estar completamente lleno, ser exactamente lo que Dios quiere que seamos. La paciencia nos puede ayudar en eso. Qué importante es la paciencia en la vida cristiana. Estudiemos el Antiguo Testamento, estudiemos el Nuevo Testamento, estudiemos los grandes hombres de fe y vamos a ver que ellos requirieron de paciencia para lograr las promesas, para cumplir los propósitos de Dios, para llegar a hacer lo que llegaron a hacer. ¿Cómo está su paciencia? ¿Cómo está mi paciencia? ¿Qué tanto he progresado en eso? ¿Qué me falta? Dios está interesado en nuestra vida cristiana y en ese sentido la paciencia me va a ayudar, pero para eso yo debo cultivarla, debo desarrollarla, debo madurar en ello. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de las pruebas. ¿Se entiende el propósito? Es la razón por la que Santiago dice, gócense cuando tengan pruebas, porque de eso va a salir algo tremendamente bueno. Versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué va a pasar? Le será dada. ¿Cómo puedo yo manejar las pruebas sin que éstas
me aplasten, sin que éstas me destruyan, sin que éstas me causen una actitud negativa de desánimo y de ya no querer seguir adelante. ¿Cómo saber qué actitud tomar en medio de las pruebas para lograr el beneficio que éstas traen? Bueno, yo tengo que desarrollar sabiduría. Si no tengo sabiduría, las pruebas, en lugar de ayudarme, me van a hacer daño, me van a desanimar, me van a aplastar. Ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero creer en Dios, porque en lugar de ayudarme, me está hundiendo. ¿Qué significa eso? Falta de sabiduría. Dios da la sabiduría. Por lo tanto, pidándosela a Dios, dice Santiago. Está hablando de sabiduría espiritual, sabiduría divina, sabiduría que nos ayuda a manejar las cosas de la mejor manera. Esa sabiduría Dios se la da a todos y no un poquito cada uno. Dice abundantemente, versículo 5, y sin reproche. Dios no es mezquino. Dios eh, no da de una manera eh, limitada. Dios da abundantemente. Dios da sin límite. Dios da generosamente sabiduría a los que realmente le piden con fe. ¿Cuántas veces le hemos pedido sabiduría a Dios? Pidamos a Dios sabiduría. Él está listo para darla. Él es completamente sabio. La sabiduría de Dios es ilimitada. Por eso es omnisciente. Pues Él quiere compartir su sabiduría con usted y conmigo, pero tenemos que pedírsela y con fe. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor que en cuanto dicen una cosa, dicen otra? Que en cuanto dicen sí, dicen no. Que hoy están positivos y mañana negativos. Que hoy quieren, mañana no quieren. Que hoy van, mañana vienen. La vida en este mundo no es fácil. Es de enfrentar muchas situaciones difíciles. Y una de las cosas que se necesita es madurez, estabilidad. Y todo eso se logra con sabiduría divina. Si nosotros aprendemos a ser sabios, a llevar nuestra vida de acuerdo a los propósitos de Dios, de acuerdo a la voluntad divina, Dios nos va a ir guiando a hacer las cosas de la mejor manera. Nuestra vida se va a caracterizar por una vida centrada en buenos propósitos y en buena dirección. No permitamos que la inestabilidad de este mundo nos afecte nuestra vida personal y mucho menos la vida cristiana. Note versículo 7. No piense pues quien tal haga de andar siendo arrastrado por allá y para acá por la duda, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Piense en su niño, piense en su niña, sus hijos cuando usted ya es padre. Si de repente un niño quiere algo y después ya no quiere, si de repente le dice quiero hacer esto y después dice ya no quiero, si le dice deme esto y después
Cuando usted se lo da, dice, no, ya no. Usted se enoja, ¿verdad? Y sabe que su niño, su niña, tiene que mejorar eso. ¿No será que Dios hace lo mismo con nosotros? Y Dios tiene la misma reacción que nosotros. Así que no piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sirva esta exhortación, hermanos, para estimularnos, para animarnos a lograr la estabilidad en nuestra vida personal, pero sobre todo en nuestra vida espiritual. Dios quiere que nuestras convicciones, nuestra manera de pensar, nuestra vida lleve un curso y se mantenga en esa dirección. Es lo importante, porque buscar siempre la dirección divina, pedir sabiduría a Dios, saber enfrentar las pruebas, luchar por mantenernos fiel. Pero si hoy quiero adorar a Dios, pero mañana no quiero. Hoy quiero ir a la iglesia, mañana no me reúno. Hoy quiero estudiar la Biblia, mañana no quiero ni orar. Eso es ser de doble ánimo y eso no ayuda en nuestra vida espiritual. Muy bien, vamos al versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Uno de los problemas que había en el tiempo de Santiago, acuérdese que el cristianismo comenzaba a expandirse, muchos cristianos fueron perseguidos por su fe, los tocó ir fuera de su ciudad natal, fuera de Jerusalén, y les tocó enfrentar diferentes personas, diferentes ambientes, diferentes caracteres de personas en diferentes ciudades, etcétera, etcétera. Todo eso hizo que muchos llegaran a manos de personas adineradas, personas acomodadas, personas que tenían ciertas posiciones económicas. Muchos de ellos habían oído el Evangelio, otros no. Entonces, pareciera que si las convicciones de los cristianos no estaban bien claras, bien cimentadas, bien firmes, como que estos hacía que se acomodaran a las circunstancias o a la voluntad de aquellos a quienes llegaban y en manos de quién iban a caer. Santiago trata de ayudarles en este sentido a sus hermanos y les dice, miren, si usted es un hermano que no tiene dinero, no sienta que por eso usted vale menos que el que sí lo tiene. Por eso dice, gloríese en su exaltación. Porque si bien es cierto, materialmente usted no tiene dinero, para con Dios usted es rico, tiene las riquezas espirituales a su favor. Al obedecer el Evangelio, usted ha venido a ser parte de los planes de Dios, las bendiciones de Dios, las promesas de Dios son suyas. ¿Y por qué se va a sentir menos que aquel que tiene dinero en este mundo? El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Dios lo ha exaltado y no olvide eso. No se centre en que no tiene, no se centre en su limitación, no se centre en su pobreza o su escasez. Aquí hay algo para nosotros también. ¿Cuántas veces nos hemos sentido menos que aquellos que tienen más bendiciones que nosotros?
¿Cuántas veces nos hemos quejado de las circunstancias, de las limitaciones económicas, de que no tenemos suficiente dinero, de que no tenemos un buen trabajo, de que no tenemos aquí, que no tenemos allá? Y eso no nos deja ver las grandes y maravillosas bendiciones que sí tenemos. Consideremos ello, eso en nuestra vida personal. Versículo 10. Pero el que es rico, es decir, el que tiene dinero, continúa la idea del versículo 9 y lo que quiere decir es, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, gloríese en su humillación. Hermano, la idea es que si alguien tiene dinero, ¿qué vale ese dinero que tiene, esas riquezas, ese poderío económico en cuanto al valor de la vida y el valor de las cosas eternas? ¿Tiene algún valor? La respuesta definitiva es no. En ese sentido, ese hermano, si es cristiano, y si no lo es, igual, debe más bien considerar su experiencia, su vida, como si no tuviera dinero, si no tuviera posesiones materiales. ¿Por qué? Dice la segunda parte del versículo 10, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Ha visto la flor en una plantita? Muy bonita, ¿verdad? Muy bonita. Sale la flor, abre sus pétalos, deja ver su color, algunas muy aromáticas, ¿verdad? Su olor, su color, su verdor, su belleza. Pero ¿qué pasa después? Versículo 11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Más claro no puede estar. El cristiano tiene que aprender a valorar su vida espiritual y saber poner en orden los bienes materiales. ¿Tiene usted bendición material? Valórela, pero no permita que esa bendición material lo haga perder de vista las riquezas espirituales. ¿No tiene usted bienestar material? ¿Tiene limitaciones? ¿No tiene nada? ¿Vive en la pobreza y apenas alcanza para el día a día? Gloríese también. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene una riqueza mejor, las riquezas espirituales que Dios nos ha dado en Cristo Jesús y sus promesas. ¿Entiende usted? Eso es lo maravilloso de la vida cristiana. Muy bien, sigamos adelante. Después de haber considerado todo esto, el apóstol, bueno, no es apóstol realmente, ¿verdad? Santiago sigue eh, dándoles a los hermanos consejos acerca de su situación, de cómo va su vida, su vida cristiana en medio de las circunstancias en que están viviendo. Vamos al versículo 12. Les dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí hay un par de ideas. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Tentación. ¿Qué hay que hacer con la tentación? Dice Santiago, soportarlas. Porque cuando haya resistido la prueba,
vendrá la recompensa. Menciona dos palabras. Por un lado, tentación, por el otro, prueba. Prueba ya lo mencionó en el versículo 2, si usted recuerda. Entonces, ¿cómo vamos a tratar cada una? A la tentación, soportar. A la prueba, resistir. Muy bien. Eh, la tentación aquí parece ser que va inclinada en otra dirección. La prueba, como ya estudiamos en el versículo 2, tenía como propósito evaluarnos, examinarnos, probarnos para ver de qué material estábamos hechos, qué tanto habíamos progresado y cómo estaba nuestra fe. Pero la tentación lleva una idea más negativa. La tentación parece que lo que busca es hacernos caer hacia el mal, en el pecado. Pero, dice Santiago, bienaventurado el que la soporta. La tentación es para soportarla, para hacerle frente, para hacerle resistencia, para no dejarnos aplastar por ella. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pareciera que una situación, por un lado, puede ser una tentación, pero por el otro lado, es una prueba, la misma situación. Imagínese, por ejemplo, que usted tiene una oportunidad para hacer algo malo, caer en pecado. Esa es una tentación. Ya vamos a ver más adelante el proceso que Santiago explica. Pero si usted soporta, si usted se pone firme, si usted no quiere ceder, si usted reconoce que esa situación lo va a llevar a hacer algo que a Dios no le gusta, usted va a resistir y va a enfrentar y va a vencer la tentación. ¿Qué pasó? Fue probado en ese aspecto, en esa área, en esa situación específica. Así que una misma situación puede ser, por un lado, una tentación si nos incita al pecado, a lo malo, a lo que a Dios no le gusta, pero por el otro lado, es una prueba que puede salir, que puede hacer que salgamos victoriosos o derrotados. Por eso el llamado es, soportemos la tentación, porque al resistir la prueba, después viene una recompensa. ¿Qué recompensa? Lo primero que mencionó fue bienaventurado. La palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, bendecido doblemente, que tiene la bendición, la aprobación y el visto bueno de parte de Dios. Aquí ya hay recompensa, pero dice, pero también recibirá, versículo 12, la última parte, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay promesas, hermanos. Hay promesas después de resistir, vencer y triunfar sobre las tentaciones y vencer las pruebas. Cuando alguno es tentado, oiga, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal,
ni Él tienta a nadie. Dios no tiene interés, hermano, hermana. Dios no tiene interés en derrotarnos, en acabar con nosotros, en aplastar nuestra vida cristiana, nuestra fe. A Dios no le interesa eso. Al contrario, a Dios le interesa que nosotros nos levantemos, seamos más fuertes, seamos más valientes, seamos más espirituales y sigamos adelante. Eso es lo que a Dios le interesa. Pero a Dios no le interesa que nosotros seamos hundidos a través de las tentaciones. Por lo tanto, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ay, es que Dios, ¿verdad? A veces nosotros le reclamamos a Dios. Dios, ¿por qué? Hay cosas que no entendemos, hay cosas que nos parecen tan difíciles, tan duras, tan eh, más allá de nuestra capacidad, que casi le reclamamos y le exigimos y lo cuestionamos. Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Casi le estamos diciendo, tú eres el culpable, tú eres el que me has metido en esto, tú eres el que me estás acabando, me estás hundiendo, tú eres el causante de todo esto. Santiago dice, cuidado, ubiquémonos bien en este aspecto. Cuando alguno es tentado, versículo 13, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios no tiene relación con el pecado. Su santidad, su perfección no le permite tolerar el pecado en su presencia. En ese sentido, no podemos asociar a Dios en ninguna situación que tenga que ver con maldad, con pecado, con tentación, con cualquier cosa que vaya en contra de su voluntad o que vaya a afectar nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. No podemos, no debemos. Santiago nos está ayudando a entender esto es así y tenemos que verlo así y enfocarnos así. Y al hacer eso, nosotros vamos a tener una mejor comprensión de cómo son las cosas realmente. Versículo 14. No es que Dios sea responsable, no es que Dios tienta a nadie, sino, versículo 14, sino que cada uno de nosotros es tentado. ¿Cuándo? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Este es el verdadero problema, la verdadera raíz de las cosas. Este es el verdadero origen de cómo se dan las cosas. Dice, no Dios, sino que nosotros mismos, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia tiene que ver con nuestro deseo, pero no deseo cualquiera, porque nuestra naturaleza tiene deseos buenos y malos, y incluso algunos son neutros, pero esos deseos pueden ser positivos o negativos. Yo deseo ayudarle a una persona que necesita. ¿Hay algo malo en eso? No. Ah, pero yo deseo quedarme con algo que ella tiene. Eso sí es malo. Eso es tentación. Y ese deseo, en la medida que domine mi cuerpo, mi ser, en la medida que
controle o vaya creciendo o atrayendo mi actitud hacia ese deseo, eso ya no es un simple deseo, se llama concupiscencia. Yo quiero hacer eso, ¿verdad? Yo sé que es malo, no debo hacerlo, pero en el fondo yo quiero. ¿Y hasta qué punto lo voy a lograr? Bueno, al principio, dice Santiago, es solo tentación. Hasta allí todo va bien, no hay problema. Jesús fue tentado, dice la Biblia, pero no cometió pecado. Entonces, ser tentado no nos hace pecadores, sino, 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa tentación, ese deseo, esa atracción me va llevando hasta que me envuelve. Versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, todos ellos entendieron esto. Y una y otra vez exhortaban a los hermanos a vivir una vida alejada del pecado. Pues Santiago lo que está haciendo es explicándonos en palabras sencillas, ilustrándonos de una manera fácil de entender que el proceso del pecado es algo que nos involucra a todos y que todos tenemos que ver con eso y que podemos vencer la experiencia de caer en esa situación. No será fácil, porque tiene que ver con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestros deseos. Eso es la concupiscencia. Comienza con la tentación, luego la concupiscencia entra en juego, ¿verdad? Hasta que llega un momento que dice que la concupiscencia ha concebido y da a luz el pecado. Hermanos, a veces nosotros decimos, si hubiera estado en el jardín del Edén, no hubiera hecho lo que hizo Eva, no hubiera hecho lo que hizo Adán. ¿Cuántas veces hemos juzgado a otros por su pecado? De seguro, una y muchas veces. Ya no estamos en Edén, ya no estamos en los zapatos de otros, estamos en nuestros propios zapatos. Dios quiere que si usted realmente quiere vencer la tentación, háganlo con su propia concupiscencia. Que aquellos no soportaron, que aquellos fueron débiles, que aquellos no supieron cómo manejar la situación, pues usted demuéstrelo, hágalo diferente. El pecado está tocando la puerta, la tentación está a la orden del día. El mismo proceso, cada quien en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, pero es el mismo proceso, el mismo desarrollo de las cosas. Tentación, entra en juego la concupiscencia, la concupiscencia concibe, da luz el pecado y el pecado nos lleva a la muerte, muerte espiritual y muchas veces hasta la muerte física.
Santiago le preocupa que sus hermanos, incluyéndonos usted y yo, caigamos en este problema. Tratemos la manera de evitar caer en esto. Gracias, Santiago, por explicarnos esta situación tan clara para que nosotros busquemos la forma de evitar caer en esta situación. Esto nos va a ayudar a vivir vidas más consagradas, más fieles, más santas delante de Dios. Sigamos adelante, luchemos para vencer las tentaciones y vivir una vida fiel y consagrada a nuestro Dios. Muy bien, esta ha sido la lección número 2. Gracias por su atención. Como siempre, al finalizar esta clase, la tarea que usted tendrá es haga un resumen de esta lección. Puede incluir versículos, puede incluir algunas ideas que hemos tratado, pero haga un resumen, escriba un resumen en sus palabras de las ideas importantes que Santiago nos ha compartido con esta mañana o esta tarde aquí en esta porción, para que podamos ir comprendiendo lo que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, quiere ayudarnos a entender de nuestra vida cristiana. Muchas gracias por su atención, bendiciones y adelante con estos estudios. Nos vemos en la próxima lección.